Ahí está. Tengan muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos de todas las redes sociales que nos escuchan. Vamos a traer una prédica esta mañana de lo que Dios instituye. Le saludo a su amigo y pastor José Luis. Vamos a ver en Génesis capítulo 3. Vamos a ver, porque Dios siempre se ha manejado a través de sus leyes, mandamientos, y en esta oportunidad Dios nos da una señal de obediencia. Y vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comeráis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. No comeréis de él ni le toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios bendiga su palabra. Vemos que Dios da una señal, le da una señal de obediencia. La pregunta sería: Dios, ¿por qué creó Dios un árbol que era distinto, era diferente al resto, y estaba en el centro del paraíso, en el centro del Edén? Le dijo Dios: de todos los árboles podéis comer, pero del árbol que está en el centro, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis. El día que de él comieces, de cierto moriréis. ¿Por qué Dios crea ese árbol? Primeramente nos preguntaremos. La pregunta sería: porque Dios le dio a los primeros hombres, a los que recién había creado, le da una señal de obediencia. Dios siempre va a respetar del ser humano el libre albedrío. Dios le da esa libertad de elegir entre el bien y el mal. Les da la libertad, como hoy en día, de obedecer a Dios o desobedecer. Fue una linda oportunidad que el ser humano hubiera demostrado a Dios su fidelidad, su obediencia y su amor a su Creador. Sin embargo, el ser humano prefirió obedecer al diablo, representado por una serpiente, antes que a su Creador, antes que al Dios que los había creado. Dios, en esa libertad que le da al ser humano, siempre está ahí para ver cómo respondemos a esa libertad que Dios nos da. Y siempre el ser humano ha fallado, siempre el ser humano ha desobedecido. Por eso, después que vino la desobediencia, entraron 3 maldiciones al mundo. Juntamente con el pecado vino la enfermedad, vino la miseria, porque hay falta de trabajo, hambre, miseria, y consigo la muerte. Y la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 26, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vamos a ver otra señal. Vemos una señal que Dios dio en nuestros días. Vamos al libro de Ezequiel. Vamos a ver en Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Y santificad mis días de reposo, y sea por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y si vemos, se repite también el versículo 12, y le di también mis días de reposo. En otra versión dice: le di mi día sábado, para que fuese por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo Jehová
lo santifico. Bien, Dios en estos días nos ha dejado una señal de obediencia. Hay dos pueblos, un pueblo que obedece a Dios y guarda sus mandamientos, y un pueblo que desobedece a Dios y no quiere obedecer los mandamientos de Dios. Vemos el pueblo de Dios que sí obedece. Dios le da como señal los 10 mandamientos. Y ese es el pueblo verdadero, el Israel verdadero, el pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios llama a la obediencia. Vemos en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa es la iglesia verdadera, el pueblo verdadero que ama a Dios, el que obedece. Y el pueblo que desobedece, que prefiere desobedecer a Dios, el pueblo que obedece al diablo, que obedece a los religiosos, a las tradiciones. El día del Señor es el sábado, Dios lo santificó y nos dio como señal. Sin embargo, los religiosos, nuestros hermanos cristianos, han decidido desobedecer por orden de un político, por orden de otro religioso llamado Constantino. 321, un 7 de marzo, cambia la ley de Dios, que era el sábado, por el primer día de la semana. Eso también es pecado. La desobediencia es pecado. Y el ser humano cayó en desgracia por el pecado. El ser humano cayó y pecó, se rebelaron contra Dios, por eso la ira de Dios cae sobre los hijos de desobediencia. Querido amigo, querido hermano, en esta pequeña reflexión hay que abrir nuestro corazón a Dios y decidir en nuestra libertad que Dios nos ha dado. Ese libre albedrío que tenemos, podemos elegir a Dios, amar a Dios y guardar sus mandamientos o desobedecerlo. Dios quiera que esta pequeña reflexión te haga meditar y pensar para obedecer a Dios, al Creador. Y recuerda, Jesús siempre dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y solo Dios hace al hombre feliz. Que Dios pueda estar bendiciendo a todos mis amigos y hermanos de las redes sociales. Dios los bendiga. Bendiciones. Amén y amén.